Y tengo unas semanas ya, 2, 3 semanas atrás, en las que Dios me está inquietando, me ha inquietado sobre el egoísmo. Llevándome más a pensar, porque uno siempre tiene que ver cuando Dios quiere ministrar la vida de uno, es mirar hacia adentro, ¿no? Porque a uno por lo general le encanta mirar hacia afuera. Fulanito es egoísta, menganito es egoísta. Pero por lo general cuando Dios te está diciendo algo a través de su palabra, o a través de una prédica, o lo que sea, Dios te está hablando es a ti. ¿Ok? Y nos damos cuenta que muchas veces, como hijos de Dios, podemos llegar a ser egoístas. Podemos llegar a ser egoístas. ¿Por qué? Porque a veces quiero que Dios me bendiga a mí, pero no que bendiga al otro mucho. Si nos sentimos, si vemos que Dios bendice a aquel, dice, gloria a Dios, lo bendijo, pero sentimos ese, ¿y por qué no a mí? Entra ese gusanito, ¿y por qué no a mí? Por eso, por esa pregunta. Claro. Entonces, el egoísmo, si lo vamos al concepto como tal, nos habla de un amor excesivo por nosotros mismos. O sea, todo lo quiero para mí. Quiero las bendiciones para mí, quiero que Dios me use a mí, pero que aquel lo use, pero no tanto como a mí. Que Dios bendiga a aquel, pero no más que a mí. Si vemos no sé, es muy común ver en las redes sociales las familias perfectas, ¿no? Es muy común. Yo hablo mucho sobre eso, el tema de las familias de Instagram. Y esas familias son ficticias, porque todas las familias tienen sus procesos internos, sus luchas, sus jaladas de pelo, ¿verdad? Todas. Entonces a veces estamos desde el por qué no a mí y vemos una foto de la familia perfecta. Digo, ¿por qué yo no puedo tener esa familia? Resulta que es que ellos están pasando un proceso con Dios en un momento dado y tú también, en el tuyo. Pero tú estás comparando tu forma de vivir o tu forma de verlo con lo que vive otro. Y ahí empieza muchas veces el egoísmo en nuestros corazones o incluso puede llegar a tornarse hasta envidia. ¿Por qué? Porque yo envidio como que está viviendo aquel, yo envidio el zapato que tiene, yo envidio el ministerio que Dios le dio, yo envidio cómo Dios lo usa, yo envidio todas las bendiciones que puede tener. Pero muchas veces desconocemos los procesos detrás de. Entonces, creo que esto nos provoca muchas veces que nos coronemos nosotros. Estábamos cantando una canción que decía que se entronara nuestra alabanza, ¿verdad? Pero a veces cuando hablamos de egoísmo es como que yo me entrono y me corono yo mismo. En ese sentimiento de autosatisfacción, en hacerlo alcanzar lo que yo creo que es. Y a veces queremos hasta disfrazarlo y ponerlo espiritual y decir que es que Dios me dio esa bendición. Pero realmente lo que estamos buscando es autosatisfacción. Entonces, nos damos cuenta que en nuestro entorno, a nuestro alrededor, existen muchos micromundos. Dentro de cada casa hay distintas personas y se convierten en micromundos. Cada persona piensa, tiene un pensar, tiene un sentir. ¿Por qué? Porque se lo dio Dios. Y a veces, por lo menos los que somos padres, a veces subestimamos a los niños, a nuestros hijos, pero resulta que los niños también tienen su propio discernimiento, su entendimiento de las cosas que se los da Dios. Se los da Dios. Mira, por ejemplo, yo les voy a decir algo que nos dijo Cristian hace algunos años. Atrás estaba más pequeñito, tendría como 4 años. Y bueno, estábamos enseñando el tema de niño Jesús, Santa Claus, todas esas cosas que uno les enseña respecto a, quien bendice es Dios y todo aquello, ¿no? Yo respeto cómo maneja cada familia su situación, pero bueno, con mis hijos yo les enseñé, mira, hijo, Dios bendice de esta manera. Pero entonces mi hijo, pensando y razonando, me dice, papá, pero ya va. Si Dios lo creó, o sea, si Santa Claus lo creó Dios. Y dice, ¿cómo yo le refuto eso si yo le he enseñado que Dios creó todas las cosas? ¿Es o no es? Es una lógica, muy lógica. Por supuesto, yo bíblicamente le puedo enseñar muchas cosas, pero la realidad es que dentro de su lógica de niño,
Dice, ya va, papá, pero si Dios creó todas las cosas, entonces Dios creó a Santa Claus. Me ponchó. ¿Me entiendes? Entonces, por eso digo que cada casa, en cada integrante se convierte en un micromundo. Entonces, podemos llegar a ser egoístas en ese micromundo. En qué es lo que yo quiero, ¿no? Y podemos ver bíblicamente muchos ejemplos de egoísmo. Yo tengo aquí algunos que los voy a mencionar, no los voy a leer, pero porque vamos a hablar respecto a otro. Por ejemplo, la historia de Coré, número 16, Coré, Datán y Abiram, ¿ok? Fueron unos hombres que generaron una rebelión de 250 principales contra quienes designó Dios para llevar el pueblo adelante. ¿Ok? Egoísmo. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira también. Vemos también Ahab, Primera de Reyes, porque Ahab busca la posesión de un campo como el lugar, tanto así que hasta mata al dueño del campo. Judas Iscariote, por supuesto. Salomón, en Primera de Reyes, se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque empezó a adorar a otros dioses por complacer a una esposa. Se convirtió en egoísta. ¿En qué aspecto? Bueno, yo quiero estar con esta es mi mujer, yo voy a hacer lo que ella dice. ¿Ok? Nabal se negó a ayudar a David y a sus compañeros. Eso está en Primera de Samuel 25. Esaú, ¿saben? Todos conocemos una historia muy común, que es la historia del plato de lentejas. Ahora, cuando tú meditas un poco en esa historia, dice que Esaú venía de trabajar del campo, pobrecito Esaú, ¿verdad? Pero no era egoísta en el aspecto de que, yo me pregunto esto, vamos a hacer una pregunta que pasa en todas las casas. Si usted llegó a su casa y usted se está cocinando un plato de comida, ¿verdad que es feo que llegó cualquier otro? Mira, me tu comida para acá. ¿Verdad que es feo? No estoy diciendo que no la pueda compartir. Estoy diciendo es que usted no la preparó pensando que venía a comérsela. ¿Cierto? Por lo tanto, el pensamiento de Esaú en ese momento, bueno, yo tengo hambre, no me importa si tú tienes hambre. Dame acá. Tengo hambre. Jacob se aprovechó pues, de la situación. Bueno, está bien, véndeme ahí tu propia fritura. Dale, pues. Vemos también, por supuesto, a los fariseos mostraban un egoísmo en enseñar la ley, ¿ok? En tratar de retener su poder, de cómo ellos enseñaban la ley y cómo llevaban al pueblo a vivirla. Vemos la historia de Herodes cuando empezó a matar bebés por tratar de mantener el reinado. Estamos hablando de egoísmo, ¿verdad? O sea, quiere decir que el egoísmo nos lleva a hacer cosas atroces. Porque déjeme decirle, el hecho de mandar a matar todo recién nacido, porque tienes miedo que te quite el puesto, porque si tú piensas un poco en el reinado, Herodes ya era un hombre adulto y un bebé recién nacido, ¿qué peligro representa? Si ni siquiera habla. ¿Cómo puede gobernar ese bebé? No puede, todavía no. Pasarán unos años, 15, 20 años, y quizás tú como ser humano ni capaz ni vives esos 20 años. Resulta que tú por egoísmo fuiste e hiciste eso, ¿no? La historia de los esclavos malvados en Lucas 19, está bien. ¿Por qué? Porque ellos mostraron el egoísmo al no hacer nada por el dueño de la propiedad. ¿Listo? Ahora, la pregunta es esta. Para poder medir si en nuestro corazón hay egoísmo o no, es si el centro de tu vida eres tú o Dios. Si el centro de tu corazón eres tú o Dios. ¿Qué dice el versículo? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese ama a Dios sobre todas las cosas es ama a Dios sobre todas las cosas. No sobre las cosas que no te gustan. No, las que me gustan mucho, primero son las cosas que me gustan mucho. ¿Ok? Quiero que vayamos a la palabra a Nehemías, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 13, se los voy a leer y vamos a ir hablando. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos.
Pues habían quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban, por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas porque puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. En pocas palabras, no tenían plata para pagar la libertad de esas hijas, ¿no? Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo, Senenia. ¿Ok? Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé hasta donde nos ha sido posible. Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esa carga de encima. En pocas palabras, perdónenle la deuda. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino, del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda a Dios y arroje de su casa, de sus propiedades, a todo aquel que no cumpla esta promesa, así lo sacuda a Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió, amén, y alabaron al Señor. En el pueblo cumplió lo prometido. Vamos a dejarlo hasta allí. Quiero poner un poco en contexto. ¿Qué vemos aquí? Estaban trabajando en reconstruir la muralla. ¿Ok? Y por supuesto el pueblo iba creciendo, la gente iba creciendo, iba teniendo muchachitos. Y si nosotros vamos un poco más adelante, ahorita no recuerdo exactamente el versículo, dice Nehemías que ellos tenían a veces sentados a la mesa a 150 personas, sin contar a los extranjeros, y que todos los días tenían que matar un novillo y 6 ovejas para que comieran. O sea, era bastante gente. ¿Cuánto pesa un novillo? 120. Ponle, si está gordito, 200. Es carne, bastante. Y no, eso era todos los días. Y alguien tenía que ponerlo. Alguien lo ponía. Alguien que lo cuidó, lo crió, más las 6 ovejas, más todo lo demás, los 2 contornos, la sopa, el seco y el jugo. ¿Y el postre? O sea, quiere decir que era un gasto fuerte en sostener a esa gente que estaba trabajando. ¿Ok? Pero ¿qué sucede con esto? Nos damos cuenta que quienes estaban abusando de los mismos hermanos eran los ricos, los gobernantes, los que tenían billetes. Y esto no es para crear usted una rencilla contra el que tenga plata, no es eso. Entonces, ellos ponían carga, por supuesto, mira, necesito que me prestes aquí para que necesito sostener esto, necesito comprar trigo, necesito comprar aquello, necesito comprar lo otro, y empezaron a empeñar las cosas, a venderlas o a ponerlas en garantía. Y se convirtió en un negocio para los gobernantes. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, el que ha trabajado de prestamista o trabaja de prestamista sabe que eso es un negocio. Yo te presto al 40% de interés. Y algunos dicen, al 40% de interés diario. Dice, Dios mío, pero tú me quieres sacar la sangre.
¿Ok? Entonces, eso empezó a generar molestia en el pueblo que estaba allí. ¿Por qué? Porque se supone que todos eran hermanos, que todos estaban en lo mismo, que todos estaban trabajando en pro de algo. Y se estaban aprovechando unos de otros. Por eso Nehemías se calentó. Se puso bravo, pues. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cómo yo combato el egoísmo? Primeramente en mi corazón, ¿no? Primero es la rectitud. Dice el versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor. ¿A usted le pasa? A mí me pasa. Yo me molesto, no me gustan las injusticias. Con nadie. Con nadie. La injusticia me molesta. Me molesta, pero me molesta que me genera ira. Porque no es justo, pues. Siempre fui así desde niño. Tanto era así que yo era el niño que defendía a los que le hacían bullying. Mis amigos eran los que llevaban palos porque eran los que le hacían bullying. O sea, yo los defendía, después se hicieron mis amigos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no me gustaba, me parecía injusto. O sea, chévere, tú puedes ser muy bueno jugando fútbol, puedes ser muy bueno, muy inteligente, lo que te dé la gana, pero no agredas al otro, no hagas bullying, pues. Entonces, lo que hoy conocemos como bullying. ¿Y qué sucede? Nos damos cuenta que un alma que es verdaderamente recta se va a enojar cuando ve injusticia. Se va a enojar. Entonces, preocúpese si cuando usted ve una injusticia y usted no le molesta. Dice, ¿qué está pasando conmigo? Porque no puede ser, ¿verdad? O sea, tú dices, espérate un momento. No estoy diciendo, hay situaciones donde tú no tienes que intervenir, no es tu deber. Yo estoy hablando desde el corazón. Estoy hablando desde el corazón. ¿Por qué? Porque si es injusto, tu corazón te va a decir, pero por lo menos vas a orar. Dice, Señor, toma el control de esa situación que está pasando allí. Algo está pasando allí. Por lo menos vas a orar. Entonces, es injusto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ser rectos. No se trata de una ira sin causa, ¿ok? No se trata de eso. Estamos hablando de una ira relacionada con la ira del Cordero. Así como, ¿sabe que cuando Cristo llegó al templo y vio a los mercaderes? Volteó las mesas. ¿Y qué cree usted? ¿Que la volteó así con cariño? Sí, porque como estamos acostumbrados a pensar en ese Jesús, que lindo, sí, Jesús es amor, claro que sí, pero se molestó y volteó la mesa. Es como yo agarré esta mesa así y para atrás y le parta eso de aquí por allá a Carlos. Después se lo tengo que pagar. ¿Me entienden? Eso fue lo que hizo el Señor. Y fíjate que no pecó. Porque no pecó. El problema es que nosotros nos saltamos la tranquera y nos vamos a la ira y pecamos. ¿Me entienden? Porque es muy difícil refrenar la lengua o el accionar cuando uno está iracundo. Por eso dice la Biblia, iraos, pero no pequéis. Y entonces eso es difícil, mejor no te airé. Mejor no. Porque puedes llegar a pecar. Ahora, ¿qué sucede con esto? Te va a generar eso. Te va a generar eso. ¿Qué sucede? Hay que evaluar nosotros si estamos caminando en rectitud en esas cosas. Por eso es que cuando nos tildan de egoístas nos molesta porque nos muestra que no estamos siendo rectos en algo. ¿Me entienden? ¿A quién le gusta que le digan egoísta? A nadie. A nadie. Hay gente que es egoísta, que se compra un chocolate, lo esconde y no se lo come, se va para el baño y se lo come solo. Bueno, ese es su tema, está bien, pues. Por eso están riendo más de uno. La pastora se compra un chocolate y no me da. No me da. Mire, una anécdota. Hace años, cuando estábamos de novio, yo le regalé esos chocolates que uno compraba, que dicen te amo, así las letras de chocolate, todo. Esa mujer dejó que el chocolate se perdiera, ¿vale? Y no me dio. Se lo comieron las hormigas. Ay, porque es mucho chocolate. Y aparte que ella se lo come así de poquitico, así de poquitico. Eso sí, ella es egoísta con los postres. No, es más, estos días llegué a la casa y se estaba comiendo así un postre que había hecho así, toda escondida. Y yo, ¿qué estás haciendo? Me tuvo que dar porque llegué yo. Claro. Ahora,
El punto está que estos hombres en Nehemías que estaban aprovechándose de los otros eran sus hermanos, y eso es lo que les generaba indignación. Les generaba indignación. Pues yo estoy diciendo que es que tienes que ser tonto y te tienes que dejar robar. No estoy hablando de esto. Estamos hablando de que si somos hermanos y que nos estamos ayudando. No es que yo voy a sacar un provecho de ti para yo levantarme y tenerte pisado. Eso es lo que estaba pasando ahí en esa situación, ¿no? Lo segundo era valor. O sea, tú ves en la actitud que él tenía, la rectitud, y además valor. ¿En qué aspecto? Dice, reprendí a los nobles de los oficiales, o sea, a los gobernantes. Hay que tener guáramo para eso, yo no. ¿O acaso usted va por la calle y ve un policía que está haciendo que dice, mira, usted está haciendo lo indebido, ¿verdad que no lo hace? Porque asusta. Asusta porque te pueden dar un palazo por la cabeza. Pero debería ser lo correcto. Debería ser lo correcto. No solamente con eso, cualquier situación. Entonces, ¿qué sucede? Es peligroso. Es peligroso. Por eso es la misma situación que tuvo Moisés cuando tuvo que hablar con Faraón. La misma situación. Recibió una instrucción de parte de Dios y tuvo que ir a donde Faraón, que además de Faraón se creía que era un Dios, y decirle, Dios dice esto. Libera a mi pueblo. ¿Qué le podía pasar a Moisés? Que le cortaran la cabeza. De una vez. Entonces, por eso es que Dios usó a Moisés, porque sabía que había una relación también familiar allí, un tema, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hay valor en ese asunto. Entonces, por supuesto, cuando tú vas con un valor en nombre de Dios, vas a darte cuenta que Dios te respalda. Por eso es que son necesarias muchas veces esas acciones. No es, por eso digo, no es ir a lo iracundo porque sí, porque yo soy bravo y ya está. Sino que tú vas en nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Mira, esto es injusto por esto y por esto y por esto y por aquello. No está bien. ¿Ok? Hay una frase que me gusta mucho que dice, la tiranía de la clase rica solo es igualada por la envidia de la clase más pobre. Tú te das cuenta muchas veces que tanto el rico puede sufrir de ese egoísmo en su corazón, como el pobre también. Que están con eso en el corazón, ¿por qué? Porque aman el dinero. Tienen amor por el dinero. ¿Y qué dice la Biblia? Que el origen de todos los males es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Entonces, ¿qué sucede? Claro, empiezan las situaciones internas, ¿no? Vemos, además de eso, en Nehemías desprendimiento. Una de las cosas que saca el egoísmo de nuestros corazones es el ser desprendido o el ser dador alegre. ¿Qué tú das sin esperar a cambio? Tú das y entregas tiempo, dinero, lo que Dios te ponga, zapatos, ropa, ayuda, que tú agarres y que tú sepas, no sé, de matemáticas, y tú agarras y te enseñaste un chamo, ven acá que te voy a enseñar esto, y te sientes, estás dándole de tu conocimiento a esa persona, y lo estás ayudando. Sí, porque cuando hablamos de dar, siempre pensamos en plata, en bienes, no. Conocimiento también, espíritu. O no dice que cuando llegan los discípulos que estaba el hombre que estaba pidiendo, decía, no tengo ni oro ni plata, sino de lo que tengo te doy. Eso es espíritu que le estaban dando. Sanidad. Entonces, te das cuenta que, dice el versículo 8, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Decía la versión NBI, a los paganos. Entonces, y vosotros vendéis a vuestros, y ustedes venden a sus hermanos. O sea, los rescataron, lo estás vendiendo. ¿Sí lo ven? Entonces, por supuesto, ahí Nehemías había tratado con sus propios medios de ayudar a un gentío. Por eso le dije, el versículo que dice, 150 personas sentados a la mesa todos los días. ¿Usted se imagina eso en su casa todos los días? Porque que no. Gente, sí, en mi casa somos 6. Cuando llega mi suegra somos 7. Llega mi mamá son 8. Mi cuñada son 9. Ya somos un gentío. Tú dices, somos bastante. Gloria a Dios, Dios siempre provee. ¿Me entienden? Y ahora tenemos una gata.
Se llama Olivia. Ahora es una gata. Y la pastora quiere un perro. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, ay Dios mío. Exacto, el arca de Noé. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tú se imaginas eso multiplicado por 10, por 20. Claro, es difícil. Es difícil. Pero realmente, cuando tú entiendes que tú amas a los demás y das y ayudas según tus capacidades, tú estás siendo desprendido. Porque claro, una de las cosas que nos pasa muchas veces es que nos sentimos culpables porque no podemos dar más allá de lo que tenemos. No podemos. Quisiera ayudarlo, pero no tengo cómo ayudarlo. No tengo cómo ayudarlo. Sí nos pasa. Pero ya tú, con el corazón que tú, Dios entiende que tú eres una persona que tiene un corazón de dador alegre, corazón bondadoso. Lo otro, un celo santo, vamos a decirlo así, celo santo. Dice el versículo 9, póngalo ahí en la pantalla, por favor. El versículo 9 nos dice, yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto, no debería mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos nuestros enemigos. Es un celo por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que si ellos rescataron a esos hermanos de las naciones, de los paganos, ahora tú los vas a explotar. ¿Qué van a decir los paganos? Ah, tú eres igual que yo. Tú lo que querías era explotar. Tú me lo quitaste a mí porque tú lo que querías era sacarle real tú. ¿Sí me entienden? Punto 1. Y yo te dice, bueno, ok, ¿qué importa lo que digan los paganos? ¿Y qué va a decir Dios? Ese es el punto. Porque más allá de lo que pueden decir los paganos, perfecto. ¿Qué dice la nación? Perfecto. ¿Qué dice Dios? No hay la reverencia. Y eso es muy notable cuando una persona sufre de egoísmo en el corazón. No tiene una reverencia por Dios. No hay ese temor, ese celo santo por las cosas de Dios. Entonces, claro, es egoísta y punto, pues, y no me importa. Hasta que se mete en problemas con Dios. ¿Ok? Además de tener ese celo, Nehemías era un hombre diligente. O sea, no era tibio. O sea, hacía. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que él iba, mira, ya va, ¿qué está pasando aquí? Vamos a resolver este asunto. ¿Qué está pasando allí? Porque no puede ser que me vienen con este reclamo y este reclamo y este reclamo de que los están explotando. Hay descontento. Entonces, claro, tú das cuenta que él llevó a esos hombres a que les devolvieran todo, sin cobrarles nada. Si usted medita un poco en lo que hizo el Señor, eso fue lo que hizo Cristo. Cristo hizo que nos devolvieran todo, sin nosotros dar nada. Nada, solamente decir, tú eres el Señor. Tú eres. Creer en Él. Y yo creo que esa característica de que nosotros debemos ser diligentes para llevar a otros a Cristo, para que otra persona realmente sea libre por medio de Cristo, es importante. Porque nos lleva a dejar de ser egoístas. ¿En qué aspecto? Bueno, Dios me bendijo, yo estoy bien, todo está tranquilo. No tengo por qué preocuparme por nadie. ¡Mentira! Sino yo tengo que preocuparme en que otras personas conozcan a ese Jesús que yo conozco. En que puedan ser libres así como yo lo soy. Que también necesitan de la sanidad, de la restauración, del abrazo de Dios. Claro. Entonces a veces es un poco egoísta de nuestra parte, como hijos de Dios, que vemos una persona que tiene una situación y nos quedamos callados la boca. Porque ni siquiera le decimos una palabra de aliento, solamente nos quedamos callados la boca. Porque es como que, bueno, yo no me voy a meter en ese rollo porque eso no es mi problema. No, pero no te cuesta nada decirle, oye, permíteme orar por ti. Oye, tú sabes que Dios dice esto. Eso no nos cuesta. ¿Qué es lo más que nos pueden decir? Ah, ya ven, tú con tu fastidio. Puede ser. Puede ser. ¿Ya vas a venir tú? Puede ser, quizás. Pero ten por seguro que cuando esa persona tiene eso grabado aquí en el corazón, en la mente y en el corazón, cuando esa persona esté en una situación difícil, te va a llamar, te va a buscar, te va a escribir. Y te va a decir, oye, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿tú sabes que está pasando esto? Oye, o como me pasaba a mí en la universidad, ¿qué piensas tú de esto?
Yo decía, bueno, yo no pienso nada, pero Dios dice esto en la Biblia, pam, 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 pam. Tú verás si tomas lo que dice Dios o no. Pero realmente, entonces, te empiezas a ser una persona, un referente de justicia delante de las personas porque estás representando a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Como tú eres una persona que está mostrando tener un interés por los demás y amor por los demás, empiezas a dejar de ser egoísta porque te interesa no solamente estar bien tú, sino que también los demás puedan estarlo. Y yo creo que eso, cuando pensamos en Cristo, eso fue lo máximo. Dejar de pensar en su propio bienestar, primeramente dejar el trono para venir a ser como nosotros, a sufrir los achaques del cuerpo, lo que te duele el cuerpo, las rodillas, la espalda, porque vamos a apartar todo lo demás de la persecución, vamos a apartar las cosas que le pasan a los seres humanos. Le duelen las piernas, me pegué en la silla me pegué el dedito chiquito con la silla y me duele el dedo, pero a él era un hombre que sentía, ¿verdad? Entonces, vino a vivir así. Y además de eso, el poder realmente dejar todo el poder que él podía llegar a tener, o que tiene, pero digo que podía llegar a tener como Dios, para dejar que lo crucificaran para poder nosotros ser salvos. Ahí no hay ni una pizca de egoísmo. Lo más que uno puede llegar a pensar en Getsemaní, que estaba asustado, claro, yo también lo estaría. Estaba asustado. Señora, ¿qué pasa en esta copa? Porque sea tu voluntad, no la mía. Claro. Porque más de uno, verlo así, más de uno, Dios está llamando a ejercer ministerio en cualquier lugar y se huyen, se esconden. No quiero saber nada, desaparecen. Ahora imagínate que te diga, te vamos a crucificar. Entonces, claro, aquí quiero llevarlos con esto. Primeramente que podamos ver la actitud de Nehemías en esta situación, de dejar de ser egoísta y en velar por todo el mundo que estaba allí, ¿no? Pero a que podamos evaluar nosotros mismos en nuestros corazones si en realidad somos egoístas en algún área. Si estamos dejando de tener esa rectitud, ese valor, si dejando de ser diligentes, porque yo quiero alcanzar mis propósitos, mis objetivos. Pero pasa algo. Se supone que todo lo que nosotros hacemos, vivimos o decimos es por y para Dios. O sea, Él es el dueño de todo. Entonces, ¿qué es nuestro? Nada. Nada. Porque déjame decirles, los que somos padres, tus hijos son tuyos prestados en la tierra. Por eso son de Él. ¿Ok? Tu esposa, tu esposo, tu negocio, tu dinero, tu ministerio. Porque déjame decir además que no es tu ministerio, es el ministerio de Cristo, en lo cual tú sirves. O sea, todo es de Él. Entonces, ¿de qué sirve pelear o empezar a tener un corazón que se encierre en el egoísmo para algo que a la larga no es tuyo? Por eso es que Dios siempre nos va a llevar a pensar y a que podamos vivir como mayordomos, como siervos. Porque ¿qué pasa? El mayordomo siempre va a ver lo que es del otro y lo va a cuidar. O sea, si usted tiene un mayordomo, los reyes, pues, tienen mayordomos, esos mayordomos cuidan las cosas de los reyes como si fueran de ellos. Porque pueden ir presos, porque los botan. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Ellos cuidan eso. Y lo clave es que esos sirvientes de esos reyes viven en palacio, comen en palacio, se visten con la ropa de palacio. Y tienen su sueldo íntegro porque no gastan. ¡No gastan! Ya, yo quiero trabajar ahí. Yo quiero trabajar ahí, pero trabajo en el reino de Cristo. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, a veces es algo que se nos mete en la cabeza de que es que todo esto tiene que ser mío, porque es que tiene que ser mío. Ah, bueno, puede ser que llegue a ser tu nombre, el título. Está bien. Pero a la larga sigue siendo de Dios. Sigue siendo de Él. Entonces, se trata de que nosotros podamos dejar de pensar en cuál es mi propio beneficio. ¿Cómo adquiero yo ese beneficio? Trabaja, sé diligente, esfuérzate, claro que sí. Ten por seguro que si tú estás trabajando de la forma correcta, haciendo las cosas bien delante de Dios, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Claro que sí. Pero no a costillas de aprovecharte de nadie. Ese es el punto. O sea, no, yo voy a
a ser el jefe a costillas de pisar a todos los demás. ¿O eso no es lo que pasa en las empresas? Eso es lo que pasa en las empresas del mundo. Yo tumbo a aquel, de tal, hago lo mal de este, hago que le salga mal el trabajo para yo ascender. Pero déjenme decirles que el liderazgo que enseñó Cristo es el yo muero para que tú te levantes. Yo muero, o sea, fíjense, tanto así que él murió, resucitó y después se fue. Porque él sabía que si se quedaba, los discípulos no iban a hacer lo que les iba a tocar porque iban a estar todos detrás de él. Señor, ¿dónde estás? Aparécete. Iban a estar en eso. Él tuvo que irse para que viniera Pentecostés y el Espíritu Santo llenara a todos los que estaban allí. Claro, y empezó todo lo que fue esa iglesia, el libro de los Hechos, y los apóstoles a hacer su trabajo y a ejercer lo que aprendieron. Entonces, ahí se acabó el egoísmo en ellos. Es más, lo vemos en los apóstoles, en los discípulos, cuando fueron a decir a Jesús, a ver cuál iba a ser el mayor. ¿Eso no era egoísmo? Eso era egoísmo, eso era codicia en el corazón, ¿no? De que yo quiero ser quien mande. Cuando tú no estés, ¿quién va a estar sentado a tu derecha? Eso no me corresponde a mí, le dice. Le corresponde a mi papá. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros tenemos que evaluar si en nuestro corazón se ha colocado una semilla así. Si estamos buscando ver cuándo soy mayor, cuándo soy primero, cuándo... Algo que yo le a los niños, tú sabes que los niños son niños y a veces están con el tema de la competencia y corriendo y no sé qué. Entonces, cuando ellos van corriendo hacia el carro, ese en el estacionamiento que venimos, siempre llega uno primero, entonces llega el otro y dice, los últimos serán los primeros, dice la Biblia. Los últimos serán los primeros. Bueno, eso dice la Biblia. Los últimos serán los primeros. El que va de último gana, dice. Bueno, ellos tienen su código, pues. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos entender que Dios lo que está buscando es que tengamos corazones bondadosos, generosos. Que entienda que Dios nos ha rescatado muchas veces de muchas situaciones. Nos ha cuidado, nos ha provisto. Y a veces, gente, se nos mete ese sentimiento de que no, esto es mío. Nadie se va a meter con esto porque esto es mío. Orando y meditando en esto, Dios me llevó a Ana. ¿Saben quién es Ana y Penina? Sí. Ana es la mamá de Samuel, el profeta Samuel. La historia nos habla en Primera de Samuel que Elcana, que era el esposo, tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina era una mujer que era fértil, tenía muchos hijos, pero Ana no. Y cada vez que iban todos los años a dar sacrificio, llevar holocausto para Dios, se burlaba, Penina se metía con Ana. O sea, tú, viste, no tienes hijos. ¿Por qué? Porque ella, el canal le daba la provisión a cada uno de sus hijos y a ella. Y dice que Ana le daba una provisión especial porque la amaba. ¿Ok? Y ella sufría y sufría porque no tenía hijos. Y tanto así que cuando estaban allá, que fueron al templo y todo lo demás, estaba orando, llorando, postrada allí en el templo, y él dijo que estaba borracha. ¿Hasta cuándo vas a seguir tomando? Deja ya el vino, dice el versículo. O sea, estaba borracha, pues, porque la mujer estaba orando y sufriendo. Ahí, bueno, esa es otra prédica, un tema del discernimiento de Elí allí, como están las situaciones con Elí y sus hijos, ¿no? Pero ella le dice, no, estoy aquí orando y clamando, y dice, bueno, que Dios te conceda lo que estás pidiendo. Y ella se fue de allí con otro semblante. Dice que esa noche estuvo con su esposo y quedó encinta. ¿Ok? Y nació Samuel. Pero la promesa que ella dio a Dios es que si le daba un hijo, lo iba a dedicar a él completamente y que no le iba a cortar el cabello. Ahora, ¿por qué Dios me llevó a esto? Y decía, ¿por qué tú me estás llevando a esto, Dios mío, a leer esto sobre Ana? Porque es difícil cuando tú anhelas algo con todo tu corazón y sacrificarlo. Y decir, Señor, dámelo, pero es tuyo. Lo vemos con Abraham. También pasó parecido. Pero esta situación de que ella lo dedicó
O sea, quiere decir, nació el niño, cuando fueron nuevamente al templo del holocausto, ella dijo, no, yo me voy a quedar con el niño hasta que el niño sea destetado, ¿ok? Que ya tendría que 2, 3 años. Ponle que algunos le den teta hasta los 5, pues. Alguna mamá que le, bueno, está bien, pues. Pero ya hay como un chicle ahí, pero ¿qué sucede? Puede que haya sido 3 años, que el niño tenía 3 años y fue destetado. A esa edad ella lo llevó al templo y lo dejó con Elí. A esa edad. Y se iba y iba cada año a llevarle una ropita, pues, un efod nuevo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dice, bueno, ella se desprendió, no fue egoísta. Pero lo que pasa luego es que primero, Dios usó a Samuel, llamó a Samuel, por lo que estaba pasando con los hijos de Elí, con la situación de Elí como sacerdote. Llamó a Samuel, lo usó como sacerdote y como profeta. ¿Ok? Pero además de eso, la bendijo a ella más y le dio, creo que fueron 3 hijos y 2 hijas. O sea, tuvo 5 hijos más. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios tanto que cuando Dios nos lo da no lo queremos soltar. No quiero porque lloré, Dios me lo dio, lloré, yo estuve 15, 10, 20, 30 años orando por eso y Dios me lo dio. Pero Dios lo que está probando en nuestro corazón de egoísmo es que tú lo tienes, ahora ¿qué vas a hacer con eso? Y Dios muchas veces te va a decir, bueno, entrega, porque eso fue algo que Dios le pidió a Ana, fue algo que ella dijo, fue ella misma. Dios está esperando que nosotros podamos sacrificar las cosas sin egoísmo, sin que Él tenga que decírtelo, sin que Él tenga que decirte, mira hijo, sacrifica eso, papá. Sacrifica ese anhelo, sacrifica ese amor al dinero, sacrifica ese tema de que quiere tener hijos ya, o sea, todo eso, entrégalo. Para que cuando tú realmente lo entregaste, Dios te bendiga como es. Ese tema de querer ser reconocido, el tema de que quiero que todos me reconozcan, me vean. Entonces te das cuenta que hay situaciones en el corazón de cada ser humano que nos llevan a buscar a Dios para que lo cumpla, pero no lo quiero matar. No quiero sacrificarlo, no quiero entregarlo. Porque ¿qué pasa? Vamos a pensar alguien que esté pensando, no sé, es que yo quiero ser un empresario, tener dinero, todo lo demás. Ay, Dios te dice, ok, yo te voy a decir no, pero me lo vas a dar todo a mí. ¿Sí ves? Yo te voy a dar a tus hijos, pero todos tus hijos me van a servir a mí. Yo te voy a dar a tu esposo, tu esposa, pero te vas a dedicar a mí. Entonces tú dices, ajá. ¿Quieres? ¿Eso es lo que quieres? O lo que quieres es que Dios te cumpla tu anhelo, tu capricho, para hacer lo que te dé la gana. Yo a veces le digo a los muchachos, alumnos en canción, cuando yo les doy clases, yo les digo, ¿cuántos quieren tener un yate? Ahora, ¿para qué quieres tener yate? No, que yo quiero ir para yate para irme todos los fines de semana, llamarme a mis panas, rumbear, no sé qué. Pero es diferente que tú digas, señor, dame un yate, porque yo quiero rumbear con mis panas, señor, dame un yate, y yo voy a ir y le voy a predicar a todas las costas que están por ahí, voy a ir predicando. ¿Verdad que es diferente? Vas a tener un yate, o un peñero por lo menos. Hay pastores que lo hacen, yo los conozco. Allá en Aragua, por allá, que se montan un peñero y se ponen a predicar por ahí en todas esas islitas. Ahí en todo el borde de la costa. Finísimo. Entonces, ¿qué sucede? Se trata de con qué corazón tú estás pidiéndole las cosas a Dios. Y te das cuenta que muchas veces horas y horas y horas y horas y no se da, pero es porque Dios está viendo es tu corazón. Puedes hacer el holocausto, puedes ir derramarte en el altar, pero Dios dice, no te lo puedo dar, hijo, porque en tu corazón todavía hay esto. Aún hay esto. Entonces, eso nos lleva a hacer introspectiva. A decir, ¿por qué, Señor? Y entonces viene la pregunta que yo decía hace un rato, al inicio. ¿Por qué lo bendices a él y a mí no? Y Dios te da la respuesta él mismo. Tú mismo la ves. Dice, no, tengo esto. Tengo envidia, tengo egoísmo, no quiero soltar esto. Me molesta cuando aquel es bendecido. Aquel está bendecido, yo estoy así, echando chispa porque lo bendijo. Porque aquel hizo, aquel dijo, aquel... Claro, puede ser que haya hecho lo que sea, pero es que Dios bendice a quien quiera. Y eso es algo que nos cuesta entender a nosotros.
Nos cuesta entender eso. Porque incluso si viene una persona que fue muy malo, así como Saulo, lo vemos con los apóstoles. Los apóstoles no querían ya hablar con Saulo, con Pablo después. No querían. ¿Por qué? Porque el tipo era malo, pues. Y ese fue el que Dios empezó a usar. Entonces te das cuenta que nos llegamos a encontrar en una lucha con Dios. Y entonces pensamos en Jacob y el ángel, ¿no? Dice, no, pero es que yo voy a pelear mi bendición. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de que estás peleando con Dios porque tú eres egoísta. Ponme allí Proverbios 18:1. ¿Me entiendes? Dice, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. Hay una versión que dice, la Biblia Viviente dice, una persona egoísta lucha directamente contra Dios cuando busca hacer su propia voluntad y se siente solo. Una de las cosas que te das cuenta que estás luchando con Dios, siendo egoísta en tu corazón, es que te sientes solo. Te sientes que nadie te comprende, que nadie piensa igual que tú, que todo el mundo está en tu contra, te sientes solo. Y además de eso, estás peleando contra Dios porque estás siendo egoísta. Entonces tú quieres que Dios te cumpla a ti lo que tú quieres, pero no estás ni siquiera escuchando lo que Dios tiene que decirte. Entonces, tenemos que dejar de luchar con Dios, porque el verdadero peligro del egoísmo es que empezamos a luchar con Dios. Y yo creo que eso vamos a perder. ¿Quién le puede ganar a Dios? Dime. Nadie. Nadie le puede ganar a Dios. Entonces Satanás intentó. Salió apaleado el pobrecito. Se ríe más. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que procurar escapar de ese peligro de empezar a luchar con Dios. Porque una cosa es que tú pelees tu bendición y tú camines y batalles tu bendición. Amén. Y otra cosa es que tú estés peleando con Dios porque quieres que Dios cumpla lo que quiere tu corazón y no lo que Dios te está diciendo. Entonces, requiere morir. El dejar de ser egoísta requiere muchas veces morir a uno mismo. Morir muchas veces anhelos, sueños, metas. Que no estoy diciendo que Dios no pueda cumplirlas. Lo que estoy diciendo es que Dios está esperando que tú mueras primero. Porque cuando tú ves la historia de Abraham, el sacrificio de su hijo, no lo permitió. Y él puso el cordero. Con Ana, tú dirías, bueno, Ana no vio más nunca a su hijo. No, Ana lo veía todos los años. Es más, fue el profeta del momento, al que usó Dios para ungir a los reyes. Entonces, quiere decir que fue importante delante de los hombres Samuel. ¿Y quién era la mamá? ¿No era él, pues? ¿No era ella, pues? ¿O acaso él no le iba a reconocer como su mamá? Claro que sí, iba siempre a verlo. Entonces, te das cuenta que a veces es más capricho propio del ser humano en que Dios haga las cosas como yo creo que deben hacerse y no como Dios las hace o como Dios quiere hacerlas. Entonces, por eso es que muchas veces, si morimos del egoísmo, empezamos a ver cómo Dios hace que todo fluya solo. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo según mi entendimiento. Pero es verdad que nosotros no la sabemos todas. No la sabemos. Nosotros que podemos llegar a saber algo de algún tema, de algo que dominemos. Pero no la sabemos todas. Dios sí. Dios sí. Por lo tanto, Dios ve el cuadro completo. Nosotros quizás vemos un pedacito de la historia, de la visión, pero Dios ve todo. Dice, no, hijo, no tiene que ser por aquí, tiene que ser de esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor si te vas por allí, hay un despeñadero y te vas a ir por ahí de boca. Entonces, sea lo que sea que Dios le esté haciendo caminar hoy a usted, deje de pensar con egoísmo en su corazón y decirle, Señor, yo no quiero vivir esto, ¿por qué estoy en esto? Y Señor, ok, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué estoy caminando por aquí? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Cuál es el propósito de esto? Si he sido egoísta en algo, muéstramelo. Dime en qué he sido egoísta. Y te aseguro que vas a ver en qué has sido egoísta. ¿Ok? Fíjense, cuando nosotros hablamos a veces de ministerios, el ministerio de iglesia me refiero, a veces los mismos ministros podemos llegar a ser egoístas. ¿Egoístas con quién? Muchas veces con nuestras familias. Muchas veces. Sacrificar a la familia, pero es que Dios te lo pidió, Dios no te lo pidió, tú lo hiciste.
Muchas veces sacrificamos muchas cosas, que no estoy diciendo que no sean, solo que estoy diciendo que la forma que muchas veces lo hacemos no es la correcta. Porque una cosa es que tú lo sacrifiques y digas, bueno, Señor, mi familia es tuya, yo te sirvo. Y otra cosa es que tú agarres y pongas a pasar trabajo a tu familia porque es que Dios me dijo. Pero es que ya va, yo no veo a Abraham caminando por ahí, que Dios lo dejó por ahí pasando trabajo. ¿Verdad que no? No. Aún cuando José vivió lo que vivió, que llegó a ser segundo faraón, fue para darle provisión a su pueblo. ¿Sí lo ven? O sea, va a haber situaciones difíciles en nuestra vida que tienen un propósito. Que no es porque Dios la tiene agarrada conmigo y porque yo soy la cucarachita Martínez y por eso yo. Sino que realmente se trata de que podamos ver el cuadro completo. De qué es lo que quiere hacer Dios en mi vida, qué quiere hacer Dios en mi familia, qué quiere hacer Dios en mi comunidad, en mi nación, en mi iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque entonces si no empezamos a caminar solamente en lo que veo adelante, en el paso que tengo de frente. Yo recuerdo hace unos años, fui a Trujillo, yo me la pasaba en Trujillo, pero fui a Mérida con unos amigos, con Laura y unos amigos de la universidad. Pero nos fuimos estaba el tema de los deslaves, las lluvias y todo ese asunto. Y estaba cerrado por Trujillo, lo que era la puerta, lo que llaman la puerta, para poder entrar hacia Mérida. Y estaba cerrado. Y dimos la vuelta por Boconó. O sea, yo me conozco esa ruta. Y nos metimos por Trujillo hacia Boconó, por la montaña. En esa montaña hay tanta neblina, rodando, que tú vas en el carro y tú no ves ni siquiera un metro delante. Es peligroso, ¿no? Muy peligroso, porque eso son voladeras por los lados. Y tú vas en la vía y no ve. Entonces, a veces queremos andar en la vida así. O sea, queremos andar en la vida, bueno, yo voy a caminar así, pero la cuestión está que cuando vamos caminando en esa ruta, aunque no veamos nada más adelante, si tenemos la confianza plena en Dios, vamos tranquilos. ¿Me entienden? Pero el problema está cuando queremos acelerar y darle duro porque yo quiero llegar rápido y resulta que te puedes ir por el barranco. Yo recuerdo que ese viaje nosotros nos tardamos, creo que 12 horas en llegar de Trujillo a Barinas, dando la vuelta, porque eso das la vuelta a la montaña, pues. 12 horas, cuando realmente ese es el viaje de Caracas a Mérida, normal, pues, si va suave. Nos tardamos 12 horas en llegar de Trujillo, dar la vuelta por Boconó y llegar a Barinas, para quedarnos en el hotel esa noche, para poder seguir el día siguiente, porque ya era a las 10 de la noche. Entonces, te das cuenta que nosotros necesitamos evaluarnos y evaluarnos. Lo que les estoy diciendo es, dejemos de ser egoístas con nuestras propias vidas y mostrémosle a los demás quién es Cristo realmente, pero primeramente a los que tenemos en casa, quién está con nosotros en casa. Nuestros padres, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Hay que dejar de ser egoístas. Porque los anhelos del corazón que se alinean a la voluntad de Dios, Dios lo puede cumplir. Pero realmente, si estamos buscando más el anhelo que a Dios, ahí empieza el egoísmo. Entonces, dejemos de buscar realmente lo de esta tierra. Dice Mateo 7:3, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si lo hacemos, si miramos primeramente el reino, todo lo demás llega. Se deja de convertir en una preocupación para ti. Porque Dios te va a cuidar, te va a proveer, te va a levantar, te va a prosperar y te va a respaldar. Amén. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuántos quieren pelear con Dios? Nadie. No, ¿verdad? Dejemos de pelear con Dios entonces. Y dejemos de buscar solamente lo propio. Dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Si nosotros creemos y entendemos que Dios es un buen padre, entendemos que siempre va a tener lo mejor para nosotros. Porque realmente un buen padre nunca te va a dar lo malo. Te va a corregir cuando te tenga que corregir, te va a ayudar cuando tenga que ayudar y te va a bendecir cuando tenga que bendecir. Pero no va a ser en destiempo, va a ser en el tiempo adecuado. Esto nos lleva realmente a poder dejar la vanagloria muchas veces. Dice Filipenses 2, 3 y 4, dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y eso a veces no nos gusta. Pero cuando empezamos a buscar los intereses de los demás, Dios se ocupa de los tuyos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por este día, gracias por cada persona en este lugar. Gracias porque eres tú quien nos lleva siempre a dejar el egoísmo, a poder tener corazones humildes, sencillos, contritos y humillados delante de ti. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús podamos ser personas siempre con corazones de dadores alegres, que podamos poner la mirada en lo tuyo y que seas tú encargándote de nuestras cosas, Señor. Te pido, Rey, que nos des diligencia, rectitud, valor, que podamos, Señor, tener, Padre Santo, ese amor por los demás, que podamos morir a nosotros mismos, que no hagamos nada por vanagloria o egoísmo, como dice Filipenses, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús podamos siempre buscar el beneficio de los demás también. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Nadie, Señor, tiene mayor amor por nosotros que tú. Ayúdanos a amar a los demás así, Señor. Que en el nombre de Jesús, Padre Santo, podamos morir a nosotros, sacrificar lo que tengamos que sacrificar, que podamos hacer como Ana. Que en el nombre de Jesús podamos ver y tomar ejemplo en Nehemías. Que las injusticias, Señor, que se puedan presentar delante de nosotros, podamos, Señor, generar incomodidad en nuestro corazón, orar por ellas, Señor, y procurar que cambien. Ayúdanos, Padre Santo, a ser ejemplo para los demás, a poder ser de buen testimonio para otros. Y que cada cosa que recibimos de ti podamos compartirla. Bien sea conocimiento, bien sea espíritu, bien sea bienes, lo que sea, Señor, que tú nos des, podamos siempre tener ese corazón de dador. Perdónanos, Padre, si hemos sido egoístas. Si hemos sido, Padre Santo, egoístas, pensando solo en nuestros beneficios, en nuestro interés. Y que seas tú mostrándonos, Señor, dándonos la visión adecuada, correcta, pudiendo ver ese cuadro completo, Señor, de lo que estás haciendo en nosotros y en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos colocamos delante de ti. Quiero que repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, vengo delante de ti, para que seas tú, quitando el egoísmo de mí, colocando un corazón contrito y humillado, que pueda reconocerte en todos sus caminos. Te pido que seas tú dirigiendo mi vida. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a llevar a otros a conocerte, a no ser egoísta con lo que me das, y que en el nombre de Jesús puedan conocerte a ti. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.